Buenas tardes a todos. Es un honor contar con su presencia en nuestro octavo webinar del semestre en la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Les damos la bienvenida y agradecemos a todos por su asistencia y puntualidad. Antes de iniciar, queremos extenderles nuestra invitación a ser parte de nuestro equipo como asociados y participar activamente en nuestras redes sociales y próximos eventos que se pueden encontrar en nuestra página oficial. En esta oportunidad tenemos como conferencista al doctor John Henry Vargas, que nos va a contar sobre su experiencia en Uppsala Monitoring Center, farmacovigilancia al alcance de todos. El doctor John Henry Vargas es licenciado en Química de la Universidad Pedagógica Nacional y químico farmacéutico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA. Cuenta con 3 años de experiencia como químico farmacéutico asistencial en una institución prestadora de servicios de salud de alta complejidad especializada en ortopedia y traumatología, llevando a cabo farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico, indicaciones farmacéuticas, ajuste de dosis, rondas médicas con equipo asistencial y adecuación de medicamentos. Es docente universitario de práctica hospitalaria en un hospital pediátrico de alta complejidad. Tiene el reconocimiento al mejor trabajo de investigación en farmacovigilancia hospitalaria, experiencia exitosa en el 14º Encuentro Internacional de Farmacovigilancia de las Américas y en el 4º Encuentro Nacional de Farmacovigilancia. Además, es reconocido con el galardón de la excelencia académica en investigación clínica por la multinacional Pfizer. Le damos la bienvenida al doctor John Henry Vargas. Doctor John, le cedo la palabra. Bueno, yo quedo muy agradecido por esa presentación tan nutrida. Me ahorraste el trabajo de presentarme ante este respetado público, a los cuales les doy igualmente la bienvenida. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Y pues bueno, este es el temario para el día de hoy. Son 6 temas que vamos a abordar en la próxima hora. Toda la esencia de esta presentación va a ir hacia el numeral 5. No quiere decir que los demás numerales no sean de importancia, pero el numeral 5 tiene toda la esencia de la presentación y de lo que yo quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy. Bien, antes de hablar de Uppsala Monitoring Center, pues a manera de introducción y como para ir calentando motores, es muy importante hablar de Uppsala, Suecia. Uppsala es una ciudad o un municipio de la península escandinava, exactamente del país de Suecia, muy cerca de Estocolmo, que se caracteriza por gente muy amable, pero al mismo tiempo muy seria. Como reconocimientos o iconos turísticos tenemos la Universidad de Uppsala, que es muy reconocida a nivel mundial, teniendo en cuenta su trayectoria y antigüedad. Fue creada e inaugurada en el siglo XV. En esta foto podemos observar la Catedral de Uppsala, que es donde entierran a todos los reyes de Suecia. Y adornado por ese bello paisaje que contrasta con este bello río, que es el río Fairis. Es realmente una ciudad muy acogedora que se caracteriza no solamente por estos sitios turísticos, sino por la calidad humana de sus personas y sus bellas mujeres. Bien, ¿qué es UMC, Uppsala Monitoring Center? Es una entidad sin ánimo de lucro que ha venido trabajando día tras día para garantizar la seguridad del paciente a nivel mundial. ¿Esto cómo lo hacen? Evaluando el riesgo y el beneficio que tienen todos los medicamentos, y el objetivo es minimizar el daño que estos puedan llegarle a causar a los usuarios o a los pacientes con el fin de mejorar la calidad de vida de los mismos. Hacia la década de los 60, 1960 y unos años más adelante, hubo una gran preocupación por un problema de salud público que se disparó tras el consumo excesivo de un medicamento nuevo en el mercado que todos hemos conocido. Es la tragedia de la talidomida. Mujeres gestantes que tenían bastantes síntomas propios del embarazo, como náuseas y vómito, tomaban este medicamento para controlar dichos síntomas. Sin embargo, después de un tiempo y cuando dieron a luz a sus hijos, se dispararon, como dije anteriormente, las alertas, teniendo en cuenta que este medicamento generaba pues malformaciones en los gestantes. A partir de allí se unieron muchos esfuerzos y hubo países que tuvieron la iniciativa
para empezar a establecer esquemas de monitoreo basados en las sospechas de reportes, o mejor, esquemas de monitoreo basados en reportes de sospechas de eventos adversos a medicamentos. 10 años después de esta tragedia, se estableció por primera vez en Uppsala, Suecia, el primer centro internacional de monitorización de medicamentos, después de firmar un acuerdo entre varios países. A estos países, año tras año, y en estos últimos 40 y tantos años, se han venido uniendo otros países. Aquí, como podemos ver en este mapa adaptado, en color azul oscuro tenemos todos los miembros fulles que están en continua comunicación con Uppsala Monitoring Center, o en otro sentido, o con otro nombre como se les conoce, el Programa Internacional de Farmacovigilancia de la OMS. Actualmente hay más del 95% de los países adscritos a este importante centro de monitoreo. Bien, el objetivo de esta tarde es hablar de farmacovigilancia. Por experiencia propia, las personas saben qué hace la farmacovigilancia, pero no saben qué es la farmacovigilancia. Y normalmente confunden la farmacovigilancia con otras tareas propias de diferentes ciencias, como la farmacología o la farmacognosia. Pero en sí hablar de farmacovigilancia es bastante interesante porque nos aproxima a las múltiples tareas que hace esta importante ciencia. La OMS define la farmacovigilancia precisamente como eso, una ciencia que tiene a su alcance unas herramientas y cuyas actividades me permiten detectar, evaluar, comprender y prevenir todos aquellos efectos adversos que ocurren tras el consumo de medicamentos, incluidos cualquier otro problema de salud relacionado con los mismos. Esta definición es importante traerla a colación teniendo en cuenta que muchas veces conocemos las tareas, oficios o actividades propias de una ciencia, pero no sabemos definir el concepto como tal. Entonces es importante que lo tengamos muy en cuenta para saber que la farmacovigilancia se encarga de detectar, evaluar, obviamente comprender y prevenir, eso lo pongo en negrilla, todos los efectos adversos que pueden ocurrir tras el consumo de medicamentos. Hay unos objetivos muy importantes en la farmacovigilancia. El primero de ellos es tener un norte definido para velar por el cuidado y la seguridad de los pacientes. Por eso hay un auge muy importante en cuanto a la seguridad del paciente y hay programas en las instituciones prestadoras de servicio de salud que tienen un área especializada de seguridad del paciente y calidad, con el fin de ¿qué? De mejorar la calidad de vida de los mismos y tratar de la manera más inocua posible a todos los medicamentos, a todos los pacientes, perdón, con los medicamentos. Otro gran objetivo de la farmacovigilancia es mejorar la salud pública. Por medio de la estimulación del reporte, la salud pública de una comunidad debe mejorar sí o sí. Y esto haciendo énfasis en el uso seguro de medicamentos. Es muy importante fomentar el uso de medicamentos de forma segura, debido a que en países como el propio, o sea, países como Colombia, hay unas tradiciones bastante marcadas como la automedicación. Entonces hay que fomentar con educación sanitaria a las comunidades para que se fomente el uso seguro de medicamentos. Es muy importante, no está de más promover la comprensión y la educación y el tratamiento en materia de farmacovigilancia. Cuando hablamos de este importante objetivo, siempre pensamos es en los actores que tienen relación con la formación en salud, pero olvidamos al más importante, al usuario, al paciente como tal. El paciente es una persona potencialmente educable que puede aportar en términos de farmacovigilancia y para eso se debe hacer estímulo de estrategias que le permitan apropiarse de temas para que ellos puedan hacer reportes de eventos adversos. El último, y es el más importante, por eso lo pongo en negrilla, es detectar los problemas relacionados con medicamentos. Pero estos se deben comunicar de manera oportuna a la entidad correspondiente, a los centros nacionales o a los centros regionales.
¿Por qué lo pongo de últimos y por qué es tan importante? Teniendo en cuenta la misma experiencia a nivel hospitalario y algunas otras situaciones que últimamente he visto que han ocurrido, los profesionales de la salud no reportan las reacciones adversas que ocurren con los tratamientos farmacológicos, no la están reportando. Por lo tanto, cualquier estrategia de mejora de calidad de vida o de mejora en la salud pública se va a ver reducida porque no hay esa colaboración en las personas o profesionales que son los llamados a hacer el reporte, que en este caso son quienes lo identifican, los profesionales de la salud. Entonces aquí hay un llamado muy importante a todos aquellos que en este momento me están escuchando para que por favor en sus lugares de trabajo, si son de nivel hospitalario o si son del nivel industrial o de cualquier tipo de área especializada en donde tengamos que hacer farmacovigilancia, se estimule el reporte. Esto es importante. ¿Y cómo se va a estimular este reporte? Es sencillo. En la parte inferior de la diapositiva vemos 4 pilares: la facilitación, la educación, la motivación y la promoción. ¿Cómo facilitamos al personal de la salud que haga reporte? Vamos a poner a su servicio canales que pueden ser las redes sociales, aplicaciones móviles. Dentro de un hospital puede haber cualquier tipo de canal telefónico, canales escritos como por ejemplo un excelente formulario de reporte de reacción adversa y cualquier facilitación en la comunicación entre actores para poder lograr hacer un excelente análisis y que se pueda reportar de manera oportuna. Recuerden que el reporte se debe hacer, si no es serio, si no es grave, en el mes correspondiente o a los primeros 5 días hábiles del mes, o en su defecto, si es grave, en las primeras 72 horas después de transcurrido el evento. En cuanto a la educación, es importante que estemos en continua capacitación. Todos los días hay cosas que aprender. Entonces, la educación es supremamente importante, o la educación sanitaria, también le llamamos técnicamente, para que todos aquellos personajes que estén interesados puedan empezar a hacer reportes de manera más seguida y con mejor calidad. La motivación. Es importante tener en cuenta la motivación, y esta pues infortunadamente no la resalte, pero la motivación es importante. Normalmente, y esto también sucede en las instituciones prestadoras de servicios de salud, los jerárquicos, llamémosle jefes o llamémosles líderes de servicio, suelen ser hostiles con aquellos que detectan y reportan un incidente o un evento adverso, en este caso una reacción adversa. Normalmente hay represalias en contra de las personas que se supone permitieron que se llegara a un evento adverso o a una reacción adversa, hablando en términos del uso de medicamentos. Es importante destacar, y también hago un llamado de atención aquí supremamente importante y valioso, y es que por ningún motivo, pero por ningún motivo, el reporte de una reacción adversa o el hecho de que se presente una reacción adversa por algún fallo en el protocolo debe ser de tipo punitivo. Está totalmente prohibido. No debe ser de tipo punitivo, y esto lo que hace es desmotivar al personal para que se logren objetivos supremamente importantes en términos de salud pública y mejora de vida o mejora de calidad de vida de los pacientes. Y la promoción. El uso de redes sociales es supremamente importante, que es lo que estamos haciendo en este momento. Bien. Tenemos entonces el alcance de la farmacovigilancia, y normalmente cuando nosotros hablamos de farmacovigilancia siempre tenemos en la mente que son todas aquellas actividades que van encaminadas a detectar reacciones adversas a medicamentos, pero no contemplamos las otras variables. ¿Cuáles otras variables tenemos? La farmacovigilancia es la encargada de detectar, además de las reacciones adversas a medicamentos, todos aquellos errores que se cometen a la hora de prescribir o a la hora de dispensar o a la hora de administrar un medicamento, lo cual conocemos con el nombre de errores de medicación. Sé que todos hemos observado que muchas veces hay errores de prescripción que pueden ser o por
la cantidad de medicamento, estoy hablando de unidades del sistema internacional, gramos, miligramos, confunden mucho esto, miligramos, mililitros, utilizan unidades inadecuadas como cc, haciendo referencia al centímetro cúbico, que es una unidad de volumen. Hablan de centímetros cuando tienen que hablar de centímetros cúbicos o mililitros. Muchas veces las velocidades de infusión son mal interpretadas, un 6,0 es interpretado como 60. Entonces hay muchos errores de medicación por parte de médicos, por parte de enfermeras, que son las que administran, y a la hora de dispensar por los mismos químicos farmacéuticos. Entonces, normalmente hay errores de medicación con medicamentos que tienen una fonética muy similar, por ejemplo, rifampicina, rifaximina, lo cual es susceptible de un error LASA, lookalike, zona-like, lo cual debe tener un control estricto para evitar esto, o aquellos que son muy parecidos en su forma farmacéutica. Entonces, muchos laboratorios antes no tenían identificados estos tipos de riesgos y sus ampollas o sus presentaciones eran muy parecidas. Ahora ya se está haciendo un trabajo muy importante con esto y los laboratorios están aportando para evitar errores de medicación. Nunca hemos tenido en cuenta, o bueno, digamos que la cultura siempre nos lleva a pensar lo que les decía inicialmente en el alcance, reacciones adversas a medicamentos, pero hay un gran problema de salud pública y es la falsificación de los medicamentos. Últimamente ha habido muchos problemas, se han desmantelado organizaciones delincuenciales que han falsificado medicamentos, lo cual conlleva obviamente a un problema de salud pública, porque las enfermedades que se han de tratar con esos medicamentos jamás van a ser controladas, no se van a poder tratar. La farmacovigilancia nos ayuda en este tipo de aspectos. La falta de eficacia es lo que conocemos también, digamos que análogamente, como un fallo terapéutico, lo cual está inmerso en las reacciones adversas a medicamentos y que más adelante lo vamos a analizar, lo vamos a contemplar como una posibilidad pues de comunicación para entender los tipos de reacciones. El abuso y el mal abuso de medicamentos, aquí entra todo lo correspondiente a la droga de abuso y a la automedicación. Y por último, las interacciones farmacológicas, que son un gran problema de salud. Allí es donde el químico farmacéutico entra a evaluar cuáles son las situaciones que me pueden poner en riesgo a algún paciente tras el consumo concomitante de medicamentos. Bien, es importante destacar que la farmacovigilancia no solamente va dirigida hacia el análisis de reacciones adversas o problemas relacionados con medicamentos, sino que también hay otras variables importantes de estos que hay que contemplar y los cuales son susceptibles de análisis por medio de farmacovigilancia. ¿A quiénes tenemos? A la medicina natural. Todos estos medicamentos naturales, conocidos también como fitoterapéuticos, son susceptibles de vigilancia, puesto que estos también causan algún tipo de riesgo o generan riesgos que pueden causar reacciones adversas o efectos adversos que normalmente, o sea, sí o sí van a ser indeseados, no queremos que aparezcan en los consumidores. En este momento hay un auge muy importante con los medicamentos biológicos y también la farmacovigilancia está inmersa allí. Esta vigilancia no solamente va dirigida hacia los medicamentos, sino que también a los dispositivos médicos, los cuales nos favorecen, o sea, son una tecnología que favorecen que mi medicamento entre en contacto con mi organismo biológico y me permita una interacción ideal para que los objetivos de las terapias lleguen a su propósito. La vigilancia de los hemoderivados, importantísima porque en los últimos años se han venido detectando bastantes reacciones adversas, la mayoría de tipo alérgico, pero todas son prevenibles. Y allí la farmacovigilancia, bueno, la mayoría, no todas, pero la mayoría son prevenibles. Y allí la farmacovigilancia tiene una especial, bueno, tiene un especial seguimiento. Esta ciencia se conoce como hemovigilancia. Todos los problemas relacionados con vacunas también deben tener una vigilancia estricta, al igual que la medicina tradicional, sabiendo que todos los medicamentos que conocemos en la actualidad vienen precisamente de ahí, de la medicina tradicional. Muy bien. ¿Quiénes son los actores que están inmersos en este
en este propósito de mejorar calidad de vida y pues de hacer farmacovigilancia. Pues bien, normalmente siempre contemplamos a los prestadores de servicio de salud en donde están las personas que se supone son las que saben del tema, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de médicos en todas sus especialidades, hablamos de enfermeras, hablamos de sus auxiliares, las auxiliares de enfermera y en el caso pues, más reciente, los últimos 10 años hacia acá, los químicos farmacéuticos. Pero resulta que estamos dejando de lado a los potenciales, a los que realmente son los que pueden darnos muchísima información con respecto a las reacciones que les ocurre después de que se toman algún medicamento. Y estos son los pacientes. Este flujo de información normalmente es bidireccional. Los pacientes pueden hacer reportes de las reacciones adversas a las instituciones prestadoras de servicios de salud, pero pueden hacerlo directamente a la autoridad regional, que en nuestro caso acá en la capital de Bogotá es la Secretaría de Salud Distrital, y al Centro Nacional de Vigilancia, que para todos nosotros es el INVIMA. Hablo de Colombia. Una vez estos reportes, tanto de prestadores como de pacientes, llegan al Centro Nacional de Vigilancia, se hace una evaluación muy concienzuda acerca de cuál es la calidad del reporte, qué se está reportando, qué tanta incidencia tiene una única reacción o unas reacciones, y si son graves y a su vez tienen una causalidad probable o definida, se convierte en señal, la cual es mandada a Uppsala Monitoring Center para que se haga efectivamente el mismo análisis. Una vez se haga el análisis pertinente por parte de todo su equipo colaborador y utilizando las bases de datos como Vigibase, Vigilize y otras, se reporta la reacción adversa, que queda resumida en VigiAccess, y finalmente se retroalimenta al Centro Nacional de Vigilancia y este a su vez hace el reporte a los demás actores, incluido la industria farmacéutica, que pues es quien fabrica los medicamentos y los comercializa. Hay una terminología muy importante para usar y para destacar en farmacovigilancia y son tres conceptos que suelen confundirse. Los vemos a continuación: evento adverso, reacción adversa y efecto secundario. El evento adverso es un episodio clínico o médico que es infortunado, que se presenta durante el tratamiento farmacológico, pero nunca hay relación causal con el mismo. Puede haber una relación temporal, pero nunca una relación causal. Y esa es la definición del evento adverso. En contraste, la reacción adversa tiene una definición muy parecida. Sin embargo, este suceso clínico que puede ser, que es perjudicial, que es involuntario y que puede ser esperado o inesperado, ocurre tras la administración de un medicamento en dosis normalmente usada en seres humanos, que se utiliza para tratar la enfermedad, diagnosticarla, paliar la enfermedad o incluso curarla. Cuando aparece el evento como tal, se establece una relación temporal, pero al mismo tiempo una relación causal, y es lo que me lo diferencia del evento adverso. Y el efecto secundario es el que, análogamente junto con la reacción adversa, suele confundirse porque también ocurre bajo las mismas condiciones de administración, o sea, dosis normalmente utilizadas en humanos, pero este está relacionado con propiedades farmacológicas y no necesariamente el efecto secundario es dañino. Hay efectos secundarios que son benéficos, como es el caso del sildenafilo, que es un ejemplo muy usual. Muy bien. Entrando en materia en cuanto a los métodos de farmacovigilancia, nosotros tenemos dos tipos. La notificación espontánea, muchos le llaman notificación o farmacovigilancia pasiva, y la farmacovigilancia activa. Muy bien, dentro de la farmacovigilancia espontánea o notificación espontánea, tenemos los reportes estimulados que hacen referencia a aquellos reportes que normalmente hacen los profesionales de la salud y es en hospitales y que va dirigido a pacientes que están siendo tratados con medicamentos nuevos. Medicamentos nuevos de tipo comercial, o sea, que acaban de salir al mercado,
o medicamentos que, si bien han estado en el mercado durante un largo trayecto de tiempo, antes no se usaban en ese grupo de pacientes o en esa institución. Entonces se hace un seguimiento en búsqueda de posibles sospechas de reacción adversa a medicamentos. Como lo digo, se hace normalmente en hospitales. Las series de casos de reportes espontáneos es una eh, de los tipos de notificación espontánea, y este normalmente es hecho por los centros nacionales. ¿Por qué series de casos? Resulta que los centros nacionales, al recibir muchísima información de diferentes entes prestadores de servicios de salud o centros regionales, deben tener en cuenta toda esta información para detectar señales. El objetivo de esa serie de casos de reportes espontáneos es encontrar o detectar señales que me permitan dar una alerta de una posible causa de una reacción adversa. Y por último, en la notificación espontánea tenemos el reporte espontáneo dirigido. Esto se da cuando se presenta en una población específica de pacientes que están tratados con una serie de medicamentos específicos, una serie de condiciones desfavorables en el uso del mismo. Es el caso que se ha venido presentando últimamente en algunos hospitales, por ejemplo, con la neurotoxicidad por metotrexato. Este metotrexato, pues, si bien está notificado que causa dichas reacciones adversas, es importante tener en cuenta que ha habido una población que ha estado manifestando algunas reacciones adversas, como la cefalea, la hemiparesia y todos estos desórdenes o trastornos del sistema nervioso central. Entonces se hace allí un reporte espontáneo dirigido. ¿Dirigido a quién? A esos pacientes con ese tratamiento específico. En cuanto a la vigilancia activa, es mucho más dinámica, mucho más costosa. Cabe aclarar, y abro un paréntesis para redondear la idea de la notificación espontánea, y es que la notificación espontánea ha sido hasta el momento la base de la farmacovigilancia. Sin la notificación espontánea, que es un reporte por gusto y sí, o sea, por gusto y decisión personal, sin esta notificación no es posible todos los avances, o no hubiera sido posible todos los avances en farmacovigilancia que actualmente tenemos. Ahora sí, entrando en materia en la vigilancia activa, tenemos dos tipos. Los sitios centinela, que normalmente son hospitales, clínicas o lugares en donde hay una gran población de pacientes que están siendo tratados con medicamentos. Estos sitios centinela se convierten en un lugar específico para lograr detectar reacciones adversas de diferentes tipos de medicamentos, y para eso pues se necesita personal, porque necesitamos personal que esté realmente pendiente de cuáles son las reacciones que se pueden causar por el consumo, el uso o la administración de algún medicamento. ¿Esto por medio de qué se hace? Por medio de monitoreo de eventos farmacológicos. Y allí hay tres pilares fundamentales para hacer esa monitorización. El primero y el más importante, que para mí es supremamente clave, es la entrevista al paciente. Si yo día tras día entrevisto a mi paciente, con garantía les digo que se pueden detectar reacciones adversas a medicamento, porque no hay más otra persona diferente al mismo consumidor, al mismo paciente, que me pueda describir de forma puntual cuáles son las consecuencias negativas que ha sufrido tras el consumo de un medicamento. Importante las entrevistas a los médicos. Los médicos tratantes tienen toda la información pertinente de la evolución, pero a esto hay que sumarle la lectura de la historia clínica de todos los pacientes, porque allí hay información supremamente relevante para poder detectar reacciones adversas. Y el último, interpretación, o mejor, lectura e interpretación de exámenes paraclínicos o exámenes de laboratorio, los cuales son supremamente importantes y se hace una revisión sistemática de los mismos para lograr identificar cualquier evento farmacológico que se esté presentando en un paciente y que no sea susceptible de un síntoma que un paciente pueda identificar. Allí la farmacovigilancia activa cobra una mayor importancia, porque el reporte se dispara, se multiplica de forma exponencial. Entonces, si con reporte espontáneo, notificación espontánea, yo podía detectar una o dos por día, con farmacovigilancia activa se puede triplicar o incluso cuadruplicar el número de reacciones que se puedan identificar. Bueno, es importante tener en cuenta que el reporte debe tener una calidad.
O sea, esa notificación del reporte debe ser de calidad para evitar que se pierda información relevante a la hora de hacer un análisis. Y el formulario es aquella herramienta que me abre la puerta para para un muy buen reporte y de calidad. Debe tener al menos estos componentes: los datos del paciente, los medicamentos que se usaron o administraron. Recuerden que los medicamentos se usan en casa y se administran en el hospital. Los sospechosos de la reacción adversa, esto pues guardando una relación temporal con la aparición de la reacción adversa, los datos técnicos del medicamento para hacer seguimiento desde el laboratorio, la descripción del evento asociado y el análisis de la sospecha de reacción adversa. Esto es lo que debe tener el formulario grosso modo. Sin embargo, vamos a ir, digamos, discriminando paso por paso qué debe contener el análisis y el formulario a su vez. Es importante hacer una descripción general del paciente. Eso normalmente por edad, grupo etario y sexo o género. Siempre es importante describir al paciente como aquella persona que ingresó a un servicio hospitalario o que sufrió una reacción adversa tras el consumo de un medicamento que fue consumido para X fin. Y ahí es donde entra el diagnóstico. El diagnóstico no debe ser, o sea, se aconseja que sea un diagnóstico oficial, y para eso está pues el CIE-10. Estamos en el CIE-10 en este momento, no conozco de un CIE-11 aún, pero el CIE-10 es un listado de diagnósticos estandarizado e internacional que me permite dar pie que me permite a tener una seguridad en cuanto a un diagnóstico que me evite confusiones y que aporta a la calidad del reporte. Sumado a ello, es importante contemplar la fecha de inicio del medicamento. El paciente normalmente no se toma uno, se toma varios, entonces hay que contemplar las fechas de inicio de todos los medicamentos y guardar una relación temporal con la fecha de ocurrencia del evento asociado y la administración del medicamento sospechoso. Así vamos haciendo filtro y se va generando pues se van generando conclusiones que me permitan llevar todo mi conocimiento y todo mi análisis a la detección de cuál es el medicamento sospechoso o el medicamento asociado al evento. Para eso, pues la fecha de ocurrencia del evento es importante. Dentro del análisis es supremamente importante empezar a tener conocimiento de otras ciencias que no sean solamente la química y la farmacéutica, sino que podamos dar pie a utilizar de forma estratégica ciencias, o sí, ciencias en este caso, como las ciencias de la salud, basándonos en la fisiología y en la anatomía. Para ello necesitamos saber de sistemas. Sabemos que son 11 sistemas, dentro de los cuales está el sistema cardíaco, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, dividido en tres, en fin. Y esto es lo que define Medra como el sistema órgano-clase. Entonces allí tenemos que tener muy en cuenta que este diccionario médico, Medra por sus siglas en inglés, este diccionario médico me va a dar pie para que por medio de este esquema jerárquico que vemos acá, podamos determinar cuál es la región del cuerpo que se está afectando, y por medio de un término preferido o un término del más bajo nivel, podemos saber qué fue específicamente lo que le pasó al paciente. Entonces, en el análisis es importantísimo describir esto. Si hubo, por ejemplo, un medicamento que causó una leucopenia, entonces yo tengo que saber que eso es, según Medra, una alteración, un desorden del sistema de las células blancas. Son 27, ya los vamos a ver ahorita más adelante. Un desorden de las células blancas, o unos trastornos, mejor, de las células blancas, y que en el término preferido o el término del nivel más bajo se podría considerar la leucopenia propiamente dicha. Medra está llamado a ser el sistema de clasificación de sistema órgano-clase, utilizando términos preferidos y términos del nivel más bajo para análisis de reacciones adversas, teniendo en cuenta que pues cada vez más Hubbard está quedando
pues digámoslo en un término muy coloquial, relegado, teniendo en cuenta que Medra ha cogido una fuerza y que se actualizan año tras año. Hubbard no se volvió a actualizar. Año tras año Medra está empeñado en conseguir los mejores resultados y por eso se recomienda que sea Medra el sistema que utilicemos para hacer clasificación de órgano tejido o sistema órgano, clasificación órgano sistema o sistema órgano, y poderlo incluir dentro del análisis. Muy bien. Cuando nosotros estamos hablando de reacciones adversas, estas deben tener pues varias clasificaciones, ¿no? Y hay una clasificación según la gravedad. Muchas veces hablamos de la gravedad y la confundimos con la severidad. Cuando hablamos de gravedad estamos hablando de la seriedad y normalmente esta seriedad se clasifica en dos grandes grupos. El primer grupo va aquí, en la mitad de la leve y la moderada. Ese grupo es el de las reacciones no serias. Cuando una reacción es no seria puede ser leve o puede ser moderada. Y las reacciones y las reacciones serias siempre serán graves. Cuando hablamos de las no serias, vamos a las leves. Estas reacciones, si bien generaron una alteración en un sistema órgano o en un tejido, no necesariamente quiere decir que tenga consecuencias nefastas, lo que permite hacer evaluación riesgo-beneficio y en este sentido no se hace suspensión del tratamiento farmacológico, razón por la que el paciente entra en monitorización y es más el beneficio que el riesgo que pueda estar asociado al medicamento. Por lo tanto, el medicamento continúa hasta que complete su esquema de tratamiento. Cuando hablamos de una moderada, aquí hay un potencial riesgo de sufrir daño. En este sentido, la moderada o la reacción moderada, que en este caso es no seria, debe ser susceptible de suspensión del tratamiento farmacológico, porque según la evaluación riesgo-beneficio es más el riesgo que el beneficio que se pueda ocasionar con la administración del medicamento y debe ser suspendido el tratamiento y buscar un medicamento o un fármaco análogo. Y en la grave, que son reacciones serias, hay una característica fundamental y es que pueden ser reacciones no reversibles, normalmente y en la mayoría de los casos prolonga la estadía hospitalaria del paciente. Aparte de ello el paciente pues debe ser intervenido con otros medicamentos para revertir el efecto no deseado y en el peor de los casos pues hay muerte del paciente. En cuanto a la clasificación alfabética de las reacciones adversas, hacia 1969 Rowling, un médico, hizo pues estas dos clasificaciones. Detectó dos posibles reacciones adversas teniendo en cuenta la incidencia y la naturaleza de las mismas. Él habló de unas reacciones adversas tipo A que luego en 1981 se denominaron aumentadas y se denominaron aumentadas por el número de la población que era susceptible de sufrir dichas reacciones adversas tras el consumo de medicamentos. Pero habían otras muy raras, que es lo que precisamente significa bizarro, raro. Eran reacciones adversas que no se entendía por qué ocurrían, pero ocurrían. Esas se presentaban en un número muy pequeño de la población y de ahí salió esa tabla. Esta tabla que podemos observar aquí pues es un resumen de estos dos tipos de reacciones en donde podemos ver las características de las mismas. Las aumentadas siempre serán dependientes de la dosis. Sabemos que a niveles más altos de medicamentos, que si bien cuando son controlados y monitorizados son inocuos y me funcionan correctamente para diagnosticar, tratar, curar o paliar la enfermedad, cuando los utilizamos de manera indiscriminada, aumentando la dosis sin saberlo o sin hacer una monitorización continua, me permiten la aparición de reacciones adversas. ¿De qué tipo? Obviamente A. Son predecibles todo el tiempo. Son predecibles porque se conoce el mecanismo de ocurrencia de la reacción adversa. La incidencia es alta población y normalmente en las fichas de seguridad de los medicamentos uno ve que están clasificadas las reacciones adversas y casi siempre aparecen frecuentes o muy frecuentes. La incidencia.
obviamente también es alta. La gravedad casi nunca pasa a ser grave. Cuando hablamos de la gravedad, recuerde que estamos hablando de la seriedad, ¿listo? No de la severidad, que es otra clasificación diferente. Es variable, pero normalmente son leves y moderadas en las tipo A. Y la morbilidad es alta, o sea, muchas personas sufren de estas reacciones adversas y se generan pues, complicaciones de salud por ello. Mortalidad muy baja teniendo en cuenta que pues, son esperadas y se pueden controlar, y esto ocurre en un porcentaje amplio de la población. En contraste con las bizarras, su mecanismo es desconocido, no se puede prevenir, no depende de la dosis, tiene una incidencia muy baja, muy poca población sufre de estas reacciones adversas, siempre son variables, pero hay muchos casos que me apuntan a que se conviertan en graves, que pueden desencadenar incluso la muerte. Por eso ustedes ven que la mortalidad es alta, al igual que su morbilidad. Y el porcentaje de ocurrencia, pues en comparación con las tipo A, pues es bajo, de 20% apenas. Aquí tenemos las otras clasificaciones o los otros tipos de reacción adversa. Más adelante llegaron las crónicas, que hacen referencia a aquellas reacciones adversas que aparecen cuando, después de un tiempo definido, que casi siempre es prolongado, de meses, aparecen reacciones de tipo crónico. Normalmente sabemos que medicamentos como los antiinflamatorios esteroideos me generan muchísimas complicaciones, como el síndrome de Cushing, por ejemplo. Las tipo D, aquí hay un error, las tipo D son delay, de demorado. Estas tipo D aparecen después de muchísimo tiempo, de un tiempo, o sea, aquí sí ya no hay relación con el tiempo de consumo. Y el caso más importante era el que mencionaba al inicio de esta presentación, el caso de la talidomida. Me disculpan por favor, acá es delay de demorado. End de finalización, una vez terminan los tratamientos farmacológicos, aparecen las reacciones adversas. El caso, por ejemplo, del síndrome de abstinencia con el uso de opioides es un caso muy marcado. O incluso el mismo efecto rebote. Y por último, el fallo terapéutico, que no tiene que ver con la molécula, sino con los excipientes. Y ahí es donde se hacen cambios de tratamiento para evaluar por medio de la farmacovigilancia espontánea dirigida. Finalmente vamos a ver el análisis de la causalidad, Causality Assessment. Es muy, muy importante la causalidad, y hay dos tipos de algoritmos. El algoritmo que utiliza la Organización Mundial de la Salud, que es muy técnico y se debe manejar muy, muy bien, porque cada una de estas opciones que ustedes ven acá, de estos ítems de clasificación de causalidad, están descritos puntualmente. Por esa razón, la mayoría utilizamos, porque me involucro acá y me incluyo, el algoritmo de Naranjo, que es un poco más amigable, teniendo en cuenta la numeración que él utiliza. En este momento pues no vamos a hacer presentación ni a leer cuáles son las diferentes características de cada uno de estos ítems, pero ustedes igualmente la pueden consultar en la página web de la OMS, o simplemente buscando en un browser que puede ser Google, la valoración de causalidad o evaluación de causalidad según OMS. Cambio, el algoritmo de Naranjo, como les decía anteriormente, es muy, muy amigable y me permite detectar con facilidad una numeración que me permita concluir de qué tipo es mi causalidad, si es dudosa, posible, probable o definitiva. En contraste con la de la Organización Mundial de la Salud o Uppsala Monitoring Center, que es la misma, aquí hay 6 probabilidades, aquí solamente hay 4. Muy bien, este es el algoritmo de Naranjo. Yo creo que para todos es muy, muy familiar. Después de evaluar cada una de esas 10 preguntas, vamos a obtener un puntaje total. Ese puntaje total lo vamos a correlacionar con cada una de estos ítems que tenemos acá, o estas probabilidades, y damos el puntaje correspondiente para evaluar nuestra causalidad. Esa causalidad finalmente nos va a permitir, si es un análisis de un medicamento
cuyas reacciones adversas no eran conocidas, generar señales. Y esas señales podrán ser definidas siempre y cuando el análisis tenga calidad y la causalidad sea probada o probable. Y en algunos casos, pero muy repetitivos, posibles. Pero para que una señal sea fuerte, debe ser probada o probable. Finalmente, la evolución del paciente es supremamente importante, porque como el objetivo es garantizar la calidad de vida del mismo, enfocándonos en la seguridad del paciente, entonces el que realmente nos interesa es el paciente. Entonces tenemos que hacer una evaluación de la evolución, y esa evaluación va encaminada a determinar si después de la reacción adversa que ocurrió el paciente por el uso de un medicamento, se recuperó al 100%. Se recuperó, pero quedó con secuelas. Si aún está en observación, y esto pues es importante tenerlo en cuenta porque esto aumenta los costos en la atención de salud y aumenta la estancia hospitalaria. O en el peor de los casos, si murió. Es realmente pues importante considerar esto porque pues las muertes no es lo que uno desea con un medicamento, teniendo en cuenta que se diseñaron, crearon y formaron para todo lo contrario, para garantizar la salud de los pacientes. Este es un resumen de todo lo que debe llevar el análisis. Es absolutamente ítem por ítem de lo que se habló anteriormente y pues digamos que es lo que en sí se resume en un formulario de notificación. ¿De dónde saca uno toda la información correspondiente o a qué fuentes uno recurre para poder llenarse de argumentos y hacer un análisis de calidad? Entonces tenemos en primera instancia el Martindale, que es un compendio, prácticamente es algo muy parecido a un handbook en donde hay resúmenes supremamente técnicos de medicamento por medicamento en orden alfabético, con todas sus indicaciones médicas, posologías, reacciones adversas, que en este caso es lo que nos interesa. En la web encontramos muchísima facilidad de búsqueda y en este caso tenemos el Electronic Medicine Compendio. Es como un compendio electrónico también muy parecido a Martindale, pero pues obviamente de una compañía privada que me permite tener mucha información de medicamentos. La página de Drox, que yo creo que muchos la conocemos, es supremamente importante también para hacer análisis, recoger información que me permitan tener un análisis de calidad. Bioportal es una página que estoy explorando que es muy importante, en donde están todos los sistemas órgano-clase, cómo los define y los trabaja Medra. Y VG-Access, ¿por qué no pongo Medra acá? Porque es que, pues digamos que estas todas son de acceso libre, a excepción de Martindale, todas son de acceso libre, pero para Medra sí hay que pagar una membresía, para Medra oficial, y pues eso es como que dirigido solamente para ciertas entidades oficiales, ¿no? Como los centros regionales o los centros nacionales. Y por último, VG-Access. VG-Access que tiene todas las reacciones adversas en tiempo real, las que en este momento se han presentado y se han reportado y que han sido catalogadas como reacciones adversas a nivel mundial. Aquí tenemos las páginas que les comentaba anteriormente. Entonces esta es EMC. Como podemos ver, aquí tenemos pues descripciones propias del medicamento, formas farmacéuticas, particularidades clínicas, biología. Aquí está absolutamente todo lo que se requiere para poder tener elementos de juicio que me permitan hacer un excelente análisis. Y acá tenemos pues la ventana exploratoria. Esta persianita que vemos acá me permite identificar lo que yo normalmente requiero. Cuando hablo de reacciones adversas o interacciones que me generan reacciones adversas, pues doy clic sobre el enlace deseado e inmediatamente me va a dar la información correspondiente. Entonces es importante que la consideremos dentro de las opciones que tenemos. Aquí tenemos la que les comentaba, Bioportal, en donde vemos pues todos los sistemas clase. Estos que tenemos acá
en la parte izquierda de la pantalla son los sistemas órgano clase, son los 27 que arroja Medra. Y allí tenemos pues todo el orden jerárquico, ¿no? Entonces tenemos el sistema órgano clase, el grupo de términos del nivel más alto, los términos del nivel más alto y los términos preferidos, que son a su vez los que vamos a utilizar para determinar qué fue lo que específicamente le pasó al paciente. Estos son los que vamos a utilizar, los términos preferidos. En Medra aparecen los términos del nivel más bajo. Aquí solamente hay una jerarquía de 4 niveles, en Medra son 5. Lo que pasa es que aquí no están contemplando los términos del nivel más bajo, sino el término preferido. O en contraste, están contemplando el término preferido en vez del término del nivel más bajo, y eso tiene una explicación, y es que para cada término preferido hay un término del nivel más bajo idéntico. Pero entonces, según lo que yo analizo acá, es que estos son los términos del nivel más bajo, que involucra al mismo tiempo el término preferido. Entonces, por eso solamente hay un nivel jerárquico de 4. Esta otra página, la de drugs.com, la utilizo mucho para las interacciones farmacológicas. Es supremamente importante porque me da por categorías las interacciones farmacológicas de los medicamentos. Entonces aparece interacción mayor, interacción moderada o interacción que no es clínicamente relevante. Y por último, VG Access. En VG Access podemos, bueno, antes de entrar a esta parte de la pantalla que ustedes ven, damos aceptación de los términos y condiciones y aquí ya buscamos por medicamento. Entonces, cuando yo quiero analizar un medicamento y ver cuál es la incidencia de reacciones adversas que este ha tenido, pues me dirijo a VG Access, que pues es la página oficial del Centro de Monitorización Internacional de la OMS, que está radicado en Uppsala, y el cual conocemos ahora como Uppsala Monitoring Center. Acá tenemos todas las reacciones adversas que se han presentado hasta el día de hoy, y lo tenemos discriminado en reportes por año. Como podemos ver, el enalapril tiene 8 reportes desde 1864 y ha venido en aumento hasta la actualidad, 2019. Tenemos reportes distribuidos también por género o por sexo. Es importante contemplarlo porque pues las reacciones adversas muchas veces por tipo genético se dan también por sexo. La distribución por edad, que casi siempre los adultos mayores son los que más reacciones adversas tienen, y eso lo podemos evidenciar acá. Las regiones geográficas, cómo estas reacciones adversas se presentan en diferentes regiones, y como podemos ver, Asia, en el caso de este medicamento que es el enalapril, junto con Europa, tienen la mayor incidencia, ¿sí? Y eso pues obviamente tiene que ver por idiosincrasia y otros factores genéticos de la población. Y lo que más nos interesa, las reacciones adversas al medicamento. Distribuido en 27 sistemas órgano-clase y cada uno con su término preferido o término del nivel más bajo, según Medra. Esta es una clasificación según Medra. Y acá está, en resumen, todas las reacciones adversas que se han presentado a la fecha de ese medicamento. Una excelente herramienta que me permite hacer unos muy buenos análisis para que puedan ser utilizados por los Centros Nacionales de Farmacovigilancia y a la postre por Uppsala Monitoring Center. Muy bien, este pues es una imagen de VG Access como la veíamos anteriormente, y pues bueno, yo aprovecho ya que el tiempo ha sido pues ha jugado en mi contra porque hay muchas cosas que se quedan, pero bueno, ha sido un enorme placer haberme podido dirigir a todos ustedes. Mis agradecimientos van dirigidos a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia en primera instancia, quien ha sido la que me ha dado la posibilidad de poder tener el gusto de presentarme ante ustedes. Aprovecho para agradecer puntualmente a su presidenta, Ángela Caro, que ha sido un apoyo incondicional en los últimos años
en todo el tema concerniente a la capacitación, en todo el tema concerniente a la formación de el personal de la salud en temas propios de farmacovigilancia. Tengo que agradecer igualmente a todas aquellas personas que lideran y trabajan incansablemente por la mejora de la salud a nivel mundial en Uppsala Monitoring Center. Y aquí hago un especial saludo para Elke Solenbrink, quien es la líder de Uppsala Monitoring Center para las Américas. Importante también reconocer que el Instituto Científico de Pfizer patrocina a los talentos en medicina. El objetivo que ellos tienen es impulsar a aquellas personas que tengan investigaciones que busquen mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y teniendo en cuenta que ellos son una multinacional, abren las puertas a nivel mundial para que todas estas investigaciones lleguen lo más lejos posible y se pueda dar a conocer estas investigaciones que son de interés público. Es importante que todos los presentes estén en continua comunicación con la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y lo sigan por medio de sus redes sociales. Allí normalmente se convocan eventos de muchísima importancia en temas de farmacovigilancia y aquí están los canales. No olviden que pues próximamente va a haber esta reunión de farmacovigilancia anual, la más importante a nivel mundial, que es el ISOP, y entonces todos están cordialmente invitados. Por favor, pónganse en contacto con la asociación y no olviden pues formarse continuamente para mejorar la salud de vida de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos por su atención. Nuevamente, para todos ha sido un placer. Mil y mil gracias. Muchas gracias, doctor John, por su participación. Haciendo un sondeo de las preguntas que tenemos, muchos de los participantes están interesados en saber un poco más sobre la farmacovigilancia, pero a nivel de veterinaria. Bueno, claro que sí. A nivel de veterinaria también es importante tener en cuenta que la farmacovigilancia digamos, dirigida hacia hasta esta área de la salud y normalmente los ejemplares, que en este caso pues son animales, son susceptibles de reacciones adversas a los medicamentos al igual que en humanos. Como bien sabemos, y esto pues ustedes que conocen el tema y han estado bien pendientes de la conferencia, saben que los ensayos clínicos se hacen con animales. Las primeras fases son con animales que se reproducen y luego se extrapolan a humanos. Teniendo en cuenta ello, claro que es muy importante considerar la posibilidad de que esta farmacovigilancia se haga en animales. Grosso modo, yo lo digo de esta forma y correlaciono el tema de farmacovigilancia en humanos y lo extrapolo o lo llevo a animales porque sus sistemas, y pues bueno, ya me estoy metiendo en temas de veterinaria, que no es mi especialidad, pero los sistemas suelen ser muy parecidos. Teniendo en cuenta ello, creería yo, y digo simplemente creería porque no soy experto, no conozco temas propios de la veterinaria, pero creería que se puede hacer un trabajo supremamente arduo y supremamente sigiloso en la búsqueda dirigida de reacciones adversas que los medicamentos puedan tener, pero no en humanos, sino en animales. Pero pues esto es una investigación que la verdad debe llevar eh, un análisis muy riguroso y pues varios años de investigación, porque hasta donde yo conozco, pues realmente pues no hay muchos resultados que yo pueda compartir en este momento y menos pues hablar de ello porque pues no soy propiedad. Sí, no soy una autoridad, mejor, no soy una autoridad en el tema. Entonces, pues, en ese sentido, yo, pues, desde el conocimiento de la farmacovigilancia, de los medicamentos, además, de los fármacos, que se usan en humanos, podría decir que se puede hacer farmacovigilancia en animales, claro que sí se puede, pero pues no puedo entrar en terrenos baldíos y explicar conceptos técnicos porque no es el tema que yo domino.
Bueno, cabe aclarar que nosotros desde la asociación hemos tenido un acercamiento con APROVET, con los profesionales veterinarios, y en cuanto a abordar temas de farmacovigilancia a nivel veterinario. Igual a todas las personas que estén interesadas, esperamos sus inquietudes al correo de la asociación, que es asocolombianafarmacovigilancia@gmail.com. Ah, es que ellos sí son gemelos. Sí. Por eso estoy diciendo que si son gemelos, yo ¿por qué? No, yo pensaba que los niños. Le damos la palabra a la presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, la doctora Ángela Caro. Hola, buenas noches para todos. Qué gusto poder escucharlos. Qué gusto escucharte, John. Muchas gracias por tu presentación, por lo que nos has comentado. Quería complementar un poquito con el tema de veterinaria. En efecto, estamos muy interesados también en trabajar en este tema. Para quienes son de Colombia, tal vez saben que salió la norma de farmacovigilancia veterinaria y pues evidentemente nosotros como asociación queremos seguir trabajando con las personas que lideran este campo, pero necesitamos también que las personas de la asociación, que se asocien, que trabajen conjuntamente con nosotros y poder posicionar el tema. Por otra parte, yo no, me quedo con una curiosidad frente a lo que nos cuentas. Quisiera saber un poquito más de tu experiencia cuando estuviste en el Uppsala Monitoring Center, más como del taller en sí, qué es lo que pasa allá. A veces muchos de nosotros tenemos como sueño poder estar en este entrenamiento de Uppsala, un entrenamiento reconocido a nivel internacional, de casi una semana, en la cual se tocan muchísimos temas, como por ejemplo el tema de comunicación del riesgo, que particularmente a mí me apasiona mucho. Entonces me gustaría que nos contaras un poco de eso, pues para quienes no hayan escuchado el inicio de la conferencia. John fue premiado por la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia con una beca para asistir a este evento en Uppsala, y es la razón por la cual lo hemos invitado para compartir con nosotros. Entonces me gustaría saber un poquito más de eso, cómo lo viviste, para ver si tomamos la decisión también nosotros de irnos para allá. Bueno, es un gusto saludarte, Ángela. Muy buenas tardes o buenas noches ya. Claro que sí, es supremamente apasionante poder conocer a todos estos líderes de la farmacovigilancia a nivel mundial. Tú me preguntas cuál es la experiencia y pues esa experiencia prácticamente es apasionante. O sea, yo tengo que expresar el mayor sentimiento de agradecimiento y de muchísima emoción cuando hablo del taller de Uppsala Monitoring Center, porque el personal humano, que es lo primero que yo tengo que evaluar, es de otra dimensión. Normalmente, y esto pues yo lo digo con mucho respeto, en Colombia mientras más conocimientos tenemos, como que somos más arribistas. En Uppsala Monitoring Center es todo lo contrario, te hacen sentir en familia, teniendo en cuenta que tienen la mejor y la más amplia preparación a nivel académico. O sea, allí lo mínimo que tenían era doctorado y un poco de maestrías, o sea, todos estaban supremamente preparados. En cuanto al taller, todo es dirigido por personas supremamente preparadas, que tienen el conocimiento idóneo y tienen toda la experiencia y experticia para hablar del tema. Todo el tiempo había retroalimentación. Entonces, durante el taller era muy acertado ver muy interesante ver una presentación, y era muy acertado porque cada una de esas presentaciones, o la gran mayoría, no voy a decir que todas, pero la gran mayoría era contemplada o complementada mejor con un taller que a veces era individual, a veces era en grupos de trabajo escogidos por cada uno de los asistentes, o a veces ellos hacían
estrategias dinámicas que permitían la interacción entre todos. Eso era supremamente llamativo porque aparte de que había una hermandad, había un aprendizaje continuo. En cuanto a los temas específicos de los talleres y de este entrenamiento en farmacovigilancia, porque realmente es un entrenamiento, es importante destacar que pues ellos van de lo micro a lo macro. Entonces empiezan con conceptos básicos de farmacovigilancia, qué hace Uppsala Monitoring Center, qué hace cada uno de los miembros, y aquí abro un paréntesis. Los miembros no son solamente químicos farmacéuticos, hay comunicadores, lo que llamaríamos en Colombia comunicadores sociales, y la gran mayoría son médicos. En contraste con nuestro país, Colombia, los médicos allá están muy involucrados en el tema y son muy cercanos a los químicos farmacéuticos. Cierro el paréntesis y continúo. Entonces, todos estos talleres iban dirigidos de lo micro a lo macro y en donde se iban evacuando tema tras tema, pero garantizando que se entendiera y se comprendiera cada uno de los temas abordados. La farmacovigilancia fue vista, digamos que en dos dimensiones grandes. Una, desde el término o desde los conceptos técnicos del medicamento y otra desde la medicina. Entonces, por eso, cuando yo estaba hablando del sistema órgano-clase en Medra, hacía referencia a que es muy importante contemplar otras ciencias como las ciencias de la salud, la medicina, y estudiar a conciencia, documentarse y ir sumando experiencia en el manejo de conceptos propios de la fisiología y incluso la anatomía. La fisiopatología, por ejemplo, es importante, porque es la que nos va a permitir tomar todas las herramientas propias de un sistema o todas las características de un sistema, y cuando hablo de sistema me estoy refiriendo a un sistema del cuerpo, un organismo que está compuesto por varios tejidos y órganos, para poder saber qué pasa sin el medicamento y una vez se administra el medicamento, el cual sabemos que modifica funciones biológicas. Entonces es importante conocer no solamente la naturaleza del medicamento, y era algo que nos hacían ver allí, sino también conocer la naturaleza de mi órgano, de mi tejido y de mi sistema, propiamente dicho. Todo esto dirigido a qué? A un excelente análisis que permita alimentar las bases de datos que ellos tienen, como lo es el VGBase, que se alimenta por medio de VGLice y bueno, otra serie de herramientas que a la final van a salir resumidas en lo que pues vimos al final de la presentación, en VG Access. En cuanto a la comunicación efectiva, pues hay unas personas que están encargadas de ello. Esta comunicación efectiva o diálogo en farmacovigilancia es supremamente importante. Ellos hacen referencia a que como profesionales de salud especializados en farmacovigilancia, busquemos la forma de llegarle a los pacientes, busquemos la forma de llegarle a los profesionales de la salud, llámense médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, radiólogos o quien sea de la salud, y poderles llegar de tal forma que podamos motivarlos a hacer mejoras en la cultura del reporte, que a la postre es lo que le interesa a Uppsala Monitoring Center y razón por la que yo estoy en este momento junto con todos ustedes, y es replicando la información que ellos pues nos han dado a varias personas de todo el mundo. Es impresionante ver cómo había personas de todos los continentes y era muy agradable. Entonces, la comunicación efectiva al mismo tiempo está ligada con todas las estrategias de redes sociales. Entonces, ¿qué hace Uppsala Monitoring Center? Se aprovecha de eso, se aprovecha de las redes sociales, y lo digo en una forma muy respetuosa, ¿no? Se aprovecha de las redes sociales para llegarle a la mayor cantidad posible de pobladores o de personas, mejor, y hacer comunicación efectiva. Ya cuando hablamos de diálogo efectivo, que estos ya son términos más técnicos, es entre profesionales de la salud, con el objetivo también de motivarlos para que, pues de cierta forma, se empiecen programas de farmacovigilancia. Por experiencia propia, pues yo quiero comentarles que ha sido muy difícil. Yo tengo pues varios compromisos con Uppsala Monitoring Center, dentro de los cuales pues está hacer planes de farmacovigilancia. Pues como bien lo decían al inicio, he trabajado en el sector hospitalario,
y he tratado, digo he tratado porque es difícil, no he podido lograr cambiar el paradigma del reporte en las culturas de los hospitales de esta ciudad al menos. Solamente ha habido una que sí ha querido como prestarle atención a la importancia de la farmacovigilancia y por medio de algunos aportes que se hicieron en su debido momento, eh, pues empezó a hacer farmacovigilancia de una forma diferente, tanto así que se logró hacer los pinitos, si me permiten la palabra, en farmacovigilancia activa. Y pues bueno, ahí va. Yo espero que siga yendo porque pues yo ya no trabajo para dicha institución. Pero para las nuevas que he tenido la posibilidad de conocer y de aportar, realmente ha sido muy difícil. Y tiene que ver con una razón, y es que no hay comunicación efectiva entre los profesionales de la salud. ¿Entre cuáles profesionales? Entre los que lideran el programa de farmacovigilancia específicamente, que normalmente son químicos farmacéuticos, son colegas. Están atrasados en conceptos. Es la hora que están hablando de PRUM, están hablando de PRUM todavía, cuando eso es del segundo consenso de Granada. El último consenso fue el tercero, ¿sí? Y pues obviamente es un retraso de 15 años y no hay poder humano que les cambie el paradigma. Es supremamente impresionante que la capacitación no sea para ellos una prioridad y que crean que los conocimientos que tienen de hace varios años, o como se los enseñaron en sus universidades, todavía tengan vigencia, pero es equivocado. Entonces, una de mis tareas es mejorar esos canales de comunicación. Una de mis tareas... Perdóname, eh, te hago una pregunta adicional. Me gustaría que nos contaras un poquito cuál es el tema más novedoso que tuviste allá, algo así que te haya dejado como descrestado, qué te gustaría contarnos así como lo más innovador que lograste ver. Bueno, tanto como innovador, digamos que no, pero para mí fue apasionante ver cómo le dan una trascendencia a la farmacovigilancia, pero desde la medicina. Entonces, por eso yo hago mucho énfasis en que para hacer farmacovigilancia se necesita conocer del cuerpo humano propiamente dicho, y ahí yo les hablo específicamente de la fisiología y de la anatomía, o sea, de la fisioanatomía, es importantísimo, eso es supremamente clave porque conocer cómo funciona un sistema, cómo funciona un tejido, cómo funciona un órgano o cómo funciona una célula, me va a permitir hacer una farmacovigilancia o sea, realmente importante. Y hubo dos temas que pues están muy vinculados pero que son de un interés impresionante, porque pues realmente digamos, el alcance que se le puede dar a dichos temas es muy relevante en farmacovigilancia. Y estamos hablando de epidemiología del medicamento y de farmacoeconomía. Si bien no soy especialista en ello y desconozco mucho de estos grandes temas, es apasionante ver cómo desde la epidemiología la farmacovigilancia cobra una fuerza impresionante. Entonces, pues realmente quedó como, quedamos muy motivados con estas personas que fueron a capacitarnos durante un corto periodo de tiempo en estas dos ramas, en estas dos ciencias. Doctor John, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos por su asistencia y su puntualidad. Y antes de despedirnos, queremos extenderles nuestra invitación a asociarse a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y a participar activamente en nuestras redes sociales y a nuestros próximos eventos que pueden encontrar en nuestra página oficial. Adicionalmente, queremos recordarles que estamos próximos a tener en nuestro país la ISOP. Tenemos cursos precongresos, errores de medicación, farmacovigilancia activa y el de biotecnológicos. Toda esta información la pueden encontrar en la página de ISO Bogotá 2019. Y nada, agradeciéndole nuevamente entonces al doctor John por habernos acompañado el día de hoy.
Buenas noches para todos.